¿Por qué es que quiero enseñar esto? Yo considero que estudiar hipnosis ericksoniana es una forma de conocer, de explorar los propios estados de uno, de trance, en los cuales inconscientemente entramos. Entrar en un estado de depresión es entrar en un trance de depresión también. Solamente que como no vinimos con un manual de uso del cerebro y de los estados, lo hacemos en forma caótica y es como si los estados nos llevan puestos como si fuéramos una hoja en el viento, ¿no? Y nos dejamos arrastrar por uno y por otro. Milton Erickson, como voy a relatar historias sobre él, y esto es importante, era un verdadero maestro de entrar en estados, entrar en un estado que lo ayudara a obtener una información, un estado que lo ayudara a resolver una situación, un estado que lo ayudara a sanar o llevar lo mejor posible una situación externa. Los eventos externos, con un estado adecuado, dejan de ser un problema. Si el evento externo es incluso alegre, entre comillas, y el estado es inadecuado, es demasiado de malestar, ahí se genera un problema, ¿no? Así que es más el cómo nos tomamos la cosa lo que va a afectar muchísimo a el vínculo que tengo con la experiencia. Sin ir más lejos, voy a empezar a contarles un poco eh, sobre Milton Erickson. La vida de Milton Erickson es fascinante. Es realmente fascinante y están invitados a ver mi Instagram, que cuento continuamente historias de Milton Erickson porque son un ejemplo en sí. Milton Erickson es una persona, es la historia de la resiliencia, es una persona que pasó por un montón de cosas y fue superando un montón de cosas y toda esa fuerza de resiliencia es la que finalmente la volcó en sus sesiones. Él se crió en, en un lugar en Michigan muy pobre, muy humilde. Él incluso venía de un pueblo más humilde todavía que ni siquiera existe, ya su nombre cambió de nombre, ¿no? Su familia, numerosa, se mudó a una granja, tenía un espacio muy pequeño y era una persona muy particular, Milton Erickson. Tenía mucha capacidad de trabajo en la granja, ayudaba a su familia y demás. Y tenía este rasgo, había nacido con este rasgo, era sordo tonal, ¿no? Él no podía identificar la música. Una vez caminando por una ruta con unos amigos, había una iglesia de gospel, todos cantando, y él de golpe, ¿qué es esta cosa que está pasando? No podía escribirlo, es música, y él no puede codificarlo, o sea, ya su forma de percibir la realidad era muy particular, completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Era daltónico a tal punto que si ven videos de él, si ven fotos de él, lo van a ver vestido de púrpura o con violetas y púrpuras porque era el único color que podía ver. De nuevo, este bicho raro que percibía el mundo de una manera muy particular, muy individual. En la escuela le decían, haciéndole bullying, le decían dictionary. Y le decían así porque todo el tiempo andaba con un diccionario en brazos. Y andaba con un diccionario en brazos porque él estaba buscando una palabra. Solo que tardó mucho tiempo en darse cuenta que el diccionario estaba ordenado alfabéticamente. Su grado de dislexia era tal que cuando buscaba una palabra que empezaba con J, empezaba por la A, B, C, y leía todas hasta llegar a esa parte. Cuando finalmente reconoce esto y dice, está ordenado alfabéticamente, en ese momento le agradece a su mente inconsciente por haberle escondido esta información porque eso lo volvió un muy buen, le dio un muy buen manejo de la lengua inglesa, ¿no? O sea, logró tener un vocabulario muy rico a raíz de esto. Entonces tenemos esta dislexia, tenemos este sordo tonal, tenemos que venir de una familia muy humilde, muy pocos recursos. Y lo interesante también de Erickson es que a la edad de 16 años tuvo poliomielitis. Había sido vacunado previamente, por lo que se, le agarra poliomielitis, queda paralizado.
La poliomielitis en teoría es altamente contagiosa, pero bueno, obviamente no tenían espacio para aislarlo ni nada por el estilo, así que Milton Erickson convivió con sus 8 hermanos más o menos en su casa, obviamente nadie se contagió. Y en un momento los médicos en la habitación de al lado le hablaban a la madre y le dicen, no va a pasar la noche, Milton Erickson va a morir. Él al escuchar el llanto de su madre dijo, no, dijo para sí mismo, no puedo hacerle esto a mi madre. Así que decidió tomar el diagnóstico médico, esa sentencia estigmatizante, la tomó como una sugerencia leve, como algo que podría haber dicho un vecino chusma, por decirlo así. Y yo dije, voy a tomar mis propias decisiones sobre mi vida. Así que al día siguiente mejoró más, a la semana siguiente ya se podía mover un poco de una parálisis total. Y cuando lo van a ver los médicos ya tenía cierta movilidad. Entonces los médicos dijeron, bueno, no nos explicamos lo que pasa, pero le aseguramos que no va a volver a caminar nunca más. Y nuevamente Milton Erickson decidió tomarse esto como una sugerencia de alguien que no sabe de nada al respecto. Dijo, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Y empezó a desarrollar prácticas, que hasta en ese momento no sabía que eran prácticas, visualizaciones, trabajo mental, y empezó a recuperar su movilidad. A partir de ahí él empezó, sin recibir ninguna formación al respecto, ¿no? A hacer técnicas de mindfulness, de atención plena, evocar momentos en los que estaba agarrando una manzana cuando tenía 5 años, o pasando la pelota de béisbol, o bateando mismo, evocando eso y haciendo un trabajo muscular en sí mismo, visualización, sensación, imagen. Estos trabajos que él hacía, este esfuerzo que él hacía, esta exploración en estados de trance, le tomaban horas y horas de entrenamiento para poder meterse completamente en el estado, involucrar todo su cuerpo, cada célula en esto, viajar por dentro. Capaz no podía moverse, no se movía ni un centímetro, pero aún así terminaba todo transpirado después de todos estos trabajos. Otra cosa que lo ayudó mucho es también generar un aprendizaje instantáneo o modelado instantáneo, como se dice en la PNL, ¿no? Ver a su hermanita de 1 año y medio que aprendía a caminar y ver todo lo que hacía y él empezar a entrar como un estado de conexión con ella para volver a aprender a caminar, ¿no? Incluso él decía que aprender a caminar para un adulto en realidad es mucho más difícil, ¿no? O sea, si un niño tuviera la mente de un adulto, fallaría una vez, 2 veces, 3 veces, diría, no, esto no es para mí, yo no soy para esto, lo mío es otra cosa, pero el niño falla, prueba, se ríe, vuelve a caer y está en un estado completamente distinto. Y él ahí aprendió otra cosa más, ¿no? O sea, se dio cuenta en todas esas exploraciones el valor del aprendizaje, por lo que la obra de Erickson también se basa mucho en psicoaprendizaje. Muy bien. ¿Cuál es la parte de la hipnosis que voy a enseñar en esta primera sección? En esta primera sección voy a enseñar un fragmento de la hipnosis que se llama modelo Milton. ¿Por qué es así? ¿Por qué digo este fragmento? Porque lo que sucede con Milton Erickson es que tuvo muchos alumnos, mucha gente fue a querer aprender lo que él hacía, que era realmente mágico, por eso le decían el mago de Phoenix, porque él sacaba adelante a todo tipo de pacientes, de psiquiátricos, de pacientes con síntomas graves. Entonces se ganó, bien ganado su nombre, el mago de Phoenix. Pero lo que sucedía es que cada persona que iba a aprender con él tomaba algo distinto. Así que pensemos en Milton Erickson como un gran árbol del cual salen muchas ramas con distintas escuelas y muy completas y muy serias que salen del haber aprendido con Erickson, ¿no? Una de ellas, y probablemente una de las más populares, las más famosas, son la del modelo Milton, que es la parte lingüística de la hipnosis. Este modelado o aprendizaje lingüístico lo hicieron John Grinder y Richard Bandler, que son los creadores de la PNL. Vamos un poco a la historia de los muchachos jóvenes en aquella época, iniciados en los 80,
un poco antes, 70 y pico, Bandler y Grinder habían hecho algo muy valioso, un aporte muy valioso, que es, habían investigado y habían descubierto que en el mundo había terapeutas, había psicólogos, detractores del psicoanálisis, que tenían una increíble y valiosa efectividad sobre los pacientes y podían realmente ayudar. Había algo que funcionaba dentro de eso. Estos eran Fritz Perls y Virginia Satir, ¿no? Fritz Perls, el creador de la terapia gestáltica, de la escuela Gestalt, de psicoterapia Gestalt, y Virginia Satir, la creadora de la terapia familiar sistémica. Entonces empezaron a desgravar sesiones, a estudiar qué es lo que hacían con el lenguaje y se dieron cuenta que estas dos personas tenían una forma de indagar, de preguntar, de usar el lenguaje que iba a lo que vamos a llamar estructura profunda, que iba al asunto específico, ¿no? Es decir, una persona que viene en un estado sensible, por decirlo así, o de defensividad, o viene en un shock o en un estado de crash, de crisis, inconscientemente oculta sus heridas con el lenguaje y deforma un poco la realidad en su mapa interno. ¿Bien? Entonces, estos psicoterapeutas muy cuidadosamente, a veces incluso en forma de desafío, nada cuidadosamente, sino desafiando, pero en forma precisa y quirúrgica, preguntando sobre ello, que estoy generalizando o distorsionando, logran ir al asunto puntual. Voy a nombrar un ejemplo mío de cómo es esto, ¿no? O sea, yo tuve una experiencia de muchos años de trabajar en salud, en la Subsecretaría de Salud de Argentina. Trabajé en Nación y en provincia y me tocaba trabajar en psiquiátricos y hospitales y demás. Y a veces yo tenía que tratar a todo el equipo médico como si fuera un paciente. Entonces, resulta que había una persona que plantea un problema, era un médico que dice, no, bueno, este otro señor viene, trabaja 2 horas, firma y se va, no cumpliendo su horario completo. Y entonces le preguntamos, bueno, ¿por qué es que haces esto? Y no, porque él hace lo mismo, él viene, firma directamente y se va, da el presente y se va, otro médico, supongamos Carlos. Entonces, bueno, acá hay una equivalencia compleja. Bueno, que él haga eso no significa que vos tengas que hacerlo también. O sea, tu deber es hacer esto, ¿no? Entonces, vamos a lo profundo, a la estructura profunda y desarmamos esa lógica, por decirlo así, distorsionada de su mapa interno para que pueda asumir y decir, bueno, realmente él, independientemente de lo que él haga, yo tengo que hacer mi trabajo. Entonces vamos a Carlos, ¿no? ¿Por qué es que venís, firmás y te vas? ¿Qué es lo que pasa? Le mostré que, o sea, vio en mi presencia que no había ninguna amenaza, ni siquiera en la forma en la que pregunté ni nada. Y dijo, abriendo su corazón, dijo, es que acá todos me odian. Oh, bueno, ¿cómo es que todos te odian? O sea, yo no te odio, le digo, ¿y vos lo odias? No, vos lo odias, no. Entonces, ese todos lo desafié, diciendo, todos, o sea, realmente es todos. ¿Él te odia? No, él te odia, no. Y dijo, no, bueno, todos no. En realidad, 3 personas. Entonces ya su nivel de amenaza, de estrés que puede tener por simbolizar un todos me odian, que es demasiado difícil de administrar, de soportar, a solo 3 personas me odian, ya el nivel de angustia baja. ¿Bien? Pero había otro error, por decirlo así, se llama así error en la estructura lingüística, que es lo que estamos viendo, la parte lingüística, que dijo me odian, como si supiera o podría adivinar lo que piensa y lo que sienten las otras personas. O sea, es una presuposición muy fuerte. Entonces, ¿por qué crees que te odian? Le pregunto, ¿no? Ya reencuadrando, ¿no?
¿Por qué sabes que te odian? Lo reencuadro en por qué crees que te odian. Y, y él dice, bueno, porque yo venía a la mañana a trabajar y estas 3 personas no me saludaban. Entonces, eso, probablemente, no indagué más, pero probablemente en la vida de esta persona, cuando él se crió de una manera determinada en la que saludar representaba una cuestión de respeto, de amor y de afecto, entonces hizo la ecuación, no me saludan, igual me odian. Entonces le pregunté a las enfermeras, al otro médico que no saludaban, y dicen, no, pero nosotros no saludamos a nadie. Nosotros vamos a las corridas, estamos así de acá para allá. Así que cuando la otra persona escuchó esto, dijo, ah, y se le desarmó ese palacio de presuposiciones que tenía construido. Bueno, de esta manera, Fritz Perls y Virginia Satir hacían esta indagación, ¿no? Buscar la motivación profunda, ¿qué te motiva realmente a hacer esto? Toda esa pregunta quirúrgica para encontrar exactamente qué es lo que está detrás, lo que se está ocultando detrás de todo eso. Cuando estos muchachos, John Grinder y Richard Bandler, los creadores de la PNL, desglosan el modelo y lo sistematizan con un modelo lingüístico que venía de uno de sus maestros de la lingüística transaccional, de Noam Chomsky, arman un sistema que se llama el metamodelo del lenguaje. Y dicen, listo, ya está, este es el sistema. Con esto resolvemos todo. En ese momento, uno de sus profesores también, y estoy hablando de ni más ni menos que del mismísimo Gregory Bateson, les dice, bueno, está bien, lo que tienen está muy bueno, pero los voy a invitar a conocer a un gran amigo mío, un íntimo amigo mío. Era un amigo familiar, Milton Erickson de él, pero que Gregory Bateson a veces se tomaba sus licencias de ir a visitarlo porque sentía que a veces lo hipnotizaba contra su voluntad. Así que los manda a ver a Milton Erickson. Así que Richard Bandler y John Grinder, que tenían el metamodelo del lenguaje, vuelan al desierto de Arizona a encontrarse con Milton H. Erickson. Y lo que encuentran ahí es algo completamente distinto. Encuentran a alguien que había hecho el camino opuesto, que para resolver ni siquiera se centraba en el problema, iba directo a la solución. Generaba un estado de trance amplificado de conciencia, un estado en el cual el problema no se había generado, y de ese estado amplificado conectaba, ayudaba como estando dentro de la trama incluso a conectar a las personas con las soluciones, como con el inconsciente creativo podríamos decir. Entonces, Milton Erickson, en lugar de preguntar qué es eso que te motiva para ello y estar en esta forma como un poco más mental y analítica y racional, muy útil por cierto, él iba en el otro sentido. Él decía algo así como, qué interesante esto que traes. Y es probable que esto que estás trayendo acá lo venís pensando consciente e inconscientemente hace mucho y buscando una respuesta aquí y allá y de muchas formas. Y muchas personas encuentran respuestas de formas distintas. A veces las respuestas aparecen cuando no estoy ni aquí ni allá y estoy en ninguna parte. Yo no sé cuándo fue la última vez que te relajaste profundamente y dejaste que tu mente huele liviana, flotando libre, como estando en ningún lado. No sé si fue hace mucho o fue hace poco, pero sí sé que es cuestión de tiempo para que ese estado de relajación se esté formando ahora. Me pregunto qué tipo de respuestas trae la mente inconsciente
cuando estás en ese estado? ¿Qué tipo de imágenes o voces internas te traen sabiamente al lugar adecuado que tenés que estar para resolver eso en este momento? Y yo no sé si vas a estar integrando esta experiencia automágicamente en estos próximos días, minutos o en este mismo momento, pero sí sé que el cambio está sucediendo. Hablaba en forma completamente vaga e inespecífica. Y desde ese estado amplificado acompañaba a la persona entrando él mismo en el trance a un estado de potencial, a un estado de posibilidades infinitas. Igor Lechovsky le dice trance de infinitas posibilidades, a un trance en donde habría a salirse del enquistamiento de tratar de resolver todo en ese nivel lógico, habría un nivel lógico más amplio, transformaba su fisonomía, metía todos sus recursos completos y desde ahí, bueno, que es exactamente eso que tenías que saber, y aparece, y se empieza a formar el cuadro con lo pertinente para ese momento. De esa manera era impecable en el sentido de que no contaminaba con sus propias creencias, con su propia manera o su propia respuesta que le hubiera creído que hubiera sido pertinente en ese momento. Él espera que surjan de la otra persona. Y en esto consiste la hipnosis ericksoniana. Así que, muy bien, gracias. Esta fue la introducción de este hermoso viaje que vamos a estar haciendo. Nos vemos.